Dumping. Un argumento común del gobierno que se utiliza para la protección contra competidores de otros países es que estos no compiten, justamente, sino que ofrecen sus productos en el mercado a precios por debajo de sus costes de producción. El argumento es que esto se hace para hacer quebrar a los productores, permitiendo así que el fabricante extranjero se apodere del mercado, para después subir los precios a niveles monopolísticos. En respuesta a este argumento, los gobiernos han aprobado leyes antidumping que prohíben, restringen o gravan fuertemente la importación de productos de empresas extranjeras acusadas de ser culpables de esta práctica. Todo este argumento depende de si efectivamente el productor extranjero está vendiendo productos por debajo de sus costes de producción. Como ya se indicó en los capítulos 6 y 7, determinar los costes de producción en la práctica no es fácil, incluso para una firma que funciona dentro del mismo país cuyo gobierno está tratando de determinar sus costes. Para los funcionarios públicos europeos que tratan de determinar los costes de producción de una compañía ubicada en el sureste asiático es incluso más problemático, especialmente si están investigando otros casos de dumping en el mundo al mismo tiempo. Lo único que resulta fácil es cuando los productores domésticos presentan estas denuncias cuando las importaciones les están quitando clientes. Dadas las indecisiones en el momento de determinar los costes, el camino de menor resistencia para los funcionarios que investigan los cargos de dumping es simplemente el de aceptarlos. Las autoridades en la Unión Europea, por ejemplo, declararon que un productor de bicicletas de montaña en Tailandia estaba exportando estas bicicletas a Europa por debajo de sus costes de producción porque estaba cobrando en Europa menos por ellas del precio que pedía en Tailandia. Sin embargo, debido a que existen economías de escala, los costes del productor tailandés cuando vendía una gran cantidad de bicicletas de montaña en Europa probablemente no llegarían a ser tan altos como los costes de otros productores que vendían un número mucho menor de estas dentro de Tailandia, donde una población mucho más pequeña y más pobre tiene una demanda mucho menor por un producto de lujo como este. De hecho, es muy probable que los costes de este productor al vender un número pequeño de bicicletas de montaña en Tailandia hayan sido más altos que los costes de vender grandes cantidades de bicicletas en pedidos grandes para Europa. Vender bicicletas en Europa a precios más bajos que el precio al que otros productores de bicicletas las ofrecían en Tailandia no necesariamente quiere decir que estaban cobrando un precio menor a sus costes en el enorme mercado europeo. Esta situación no fue la única. La Unión Europea ha aplicado leyes antidumping contra ropa de cama fabricada en Egipto, antibióticos de la India, zapatos de China, hornos microondas de Malasia o glutamato monosódico de Brasil, entre otros productos de otros lugares. La Unión Europea tampoco está sola en esto. Estados Unidos ha aplicado leyes antidumping contra acero de Japón, aluminio de Rusia y carritos de golf de Polonia, entre otros productos. Sin ningún fundamento serio para determinar los costes de producción de estos artículos, las agencias gubernamentales de Estados Unidos se respaldan en la mejor información disponible, la cual por lo general es ofrecida por aquellos negocios que están tratando de mantener fuera del país a los competidores. Cualquiera que sea la teoría detrás de las leyes antidumping, en la práctica no son más que una parte de un arsenal de proteccionismo para productores domésticos, a costas de los consumidores domésticos. Además, incluso la teoría no está libre de problemas. La teoría de dumping es la versión internacional de la teoría de precios predatorios, cuyos problemas son expuestos en el capítulo 23. La fijación de precios predatorios es una acusación que es fácil de hacer y difícil de probar o refutar, ya sea doméstica o internacionalmente. Donde existe un sesgo político para aceptar la acusación, esta no tiene que ser probada.